En Grupo Mundo Ejecutivo estamos contigo e innovamos con más medios y estrategias para generar negocios. Estamos contigo con más de 140 productos anuales y más de 340,000 artículos hechos por más de 100 especialistas en todos los sectores, que han llegado a más de 40 millones de lectores. Estamos contigo en publicidad exterior con espectaculares, bajo puentes y aeropuertos. Estamos contigo en nuestro newsletter con más de 680,000 suscriptores. Estamos contigo en más de 15 plataformas y las principales redes sociales con un alcance de más de 300 millones de impactos. Estamos contigo en YouTube con más de 5,000 videos, más de 8 millones de reproducciones y en Facebook con más de 2 millones. Estamos contigo en nuestros eventos que han llegado a más de 7 millones de personas. Estamos contigo en el evento más importante de negocios en México, la cumbre de las 1000 empresas más importantes, con más de 30 paneles y un alcance de 200 millones de impacto. Estamos contigo con todas nuestras alianzas comerciales, con las diferentes cámaras nacionales e internacionales y los medios de comunicación más importantes del país. Estamos contigo para apoyar a todos los empresarios de México. Mundo Ejecutivo Business Summit les da la bienvenida a SEO, Sostenibilidad, Estrategias y Oportunidades. Ideas y soluciones que se están implementando para el desarrollo y transformación del planeta, tratados por expertos en la materia, sumando esfuerzos en bien del medio ambiente. La Agenda 2030 y el compromiso sustentable marcan el destino de las 50 empresas más exitosas. Mundo Ejecutivo Business Summit les da la bienvenida a SEO, Sostenibilidad, Estrategias y Oportunidades. Bueno, ahora demos la bienvenida a Arlene Muñoz, directora de Mundo Ejecutivo, que va a moderar el panel Pensar sostenible, la importancia de impulsar iniciativas para el cuidado y mejor aprovechamiento de los recursos. Démosle un aplauso, por favor. ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen y sobre todo, que bueno, ya no es el primer evento que hacemos presencial, pero siempre es muy reconfortante saber que ya regresamos, que lo estamos haciendo bien y sobre todo, pues estar juntos, caray, porque después de todo lo que ha sucedido, creo que veíamos lejana esta oportunidad. Y hoy con este tema tan destacado, tan importante, y se las voy a poner más fácil que nunca, vamos a hablar del agua, que es un tema súper importante, que creo que la sequía tan terrible que hubo en Nuevo León y que si bien es cierto no es la primera vez que sucede, sí se ha convertido en un tema que nos hace reflexionar qué vamos a hacer. Y en este sentido las industrias tienen por supuesto un papel muy destacado y me complace hacer presencia de dos representantes de dos instituciones diferentes que nos hacen sentir que hay esperanza y a quienes tenemos que tomar muy en cuenta. Está con nosotros Jesús Lucatero, director de Asuntos Públicos, Comunicación y Sustentabilidad de Arca Continental. Un aplauso, por favor. Esta súper embotelladora que conocemos de toda la vida y que destaca por todo lo que ha hecho sin duda, pero ahora vamos a platicar, querido Jesús. Y además está con nosotros Raúl Rodríguez, presidente del Consejo Consultivo del Agua. Temazo y mucho de qué hablar sin duda. Un aplauso, por favor. Y como lo destacado es empezar a hablar en materia y que sé que además a todos nos entusiasma el tema porque es algo grave lo que está pasando, Raúl, ¿por qué no nos das un contexto? ¿Qué está pasando? ¿En qué situación está nuestro país? Y desde este Consejo Consultivo, ¿qué es lo que han descubierto? Gracias, Arlene, muy buenos días todavía, a todos y a todos, muchas gracias por la invitación a Mundo Ejecutivo, gracias a los patrocinadores y sobre todo a ustedes que van a tener la paciencia de escucharnos este diálogo de lo que tenemos que decir, ¿no? Yo les diría, y mi primera reflexión, Arlene, si me permite, sería aquella frase que ustedes conocen de una institución muy reconocida y hay que decirlo muy loable, de AA, que dice que para poder resolver los problemas, primero hay que reconocer que los tienes. Y es que ustedes van a creer o no van a creer que todavía hay gente que piensa que no está pasando nada con el agua. Realmente tenemos un problema con el agua, y no solo en México, en el mundo. Y de ese contexto, Arlene, lo que podemos decir es que
parece que a nuestro país le han faltado algunas cosas, pero estamos a tiempo. Estamos a tiempo que aunque nunca habíamos imaginado, bueno, Jesús es muy joven, pero no habíamos imaginado que en Monterrey íbamos a alcanzar el día cero el año pasado, y lo alcanzamos. El día cero, ustedes están muy familiarizados con los temas ambientales, es el día en que una ciudad, una zona metropolitana como Monterrey, con más de 6.6 millones de habitantes, la segunda más grande del país, se quedó literalmente sin agua para nada. Y eso fue algo que nadie pensamos que podía ocurrir, pero no solamente fue en Monterrey, realmente fue en porque nuestros amigos regiomontanos son más famosos y tienen más manera de difusión, pero pasó en muchas ciudades de la República. Y les tengo una mala noticia, ese tema parece que se va a presentar otra vez este año. Y no es que seamos catastrofistas, sino es cómo podemos incidir los que estamos relacionados en este tema, todos, ciudadanos, instituciones, empresas, gobierno, en evitar que esto suceda. Y evitar no por lo que podamos influir en la naturaleza por supuesto que no podemos influir. Para aquellos que no creen que existe el cambio climático, pues ahí está el cambio climático, lo estamos viendo en el mundo, lo que está sucediendo. Pero ¿qué responsabilidad de nosotros, Arlene? Responsabilidad de nosotros, ¿por qué? Porque nosotros nos hemos acabado o nos estamos acabando en los ecosistemas, nosotros estamos contaminando los ríos, nosotros estamos gastando de más agua, no tenemos esa conciencia de una cultura del cuidado y uso sustentable del agua. Y por eso nuestro llamado es decir, en este primer approach, hacer el contexto de que en el Consejo Consultivo del Agua, que somos un organismo ciudadano, plural, independiente, que está conformado por la academia, las grandes universidades públicas y privadas de este país participan con nosotros, con los organismos sociales, las ONGs y por supuesto la palanca de desarrollo que son las empresas participan con nosotros. ¿Qué hacemos nosotros? Además de campañas, estamos tratando de aportar políticas públicas fortaleciendo el sector hídrico, diciéndole o sugiriéndole a cada quien cuál es el rol que debe jugar para evitar lo que estamos viendo. Y con tu pregunta, Arlene, pues es decir, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues simplemente el sistema de monitoreo de Conagua, que es el que tiene la normativa en la parte de la política hídrica en este país, nos dice que va a haber un 24-25% menos de lluvia este año que del año pasado. Entonces, de por sí eso ya se refleja. Que hay un 50% del territorio mexicano en un grado de sequía. Entonces, todos tenemos que poner nuestra parte para ver qué hacemos, qué rol nos toca a cada quien. No solo el gobierno tiene una responsabilidad muy fuerte, ahorita lo platicaremos en las siguientes intervenciones, pero sin duda también las empresas, los ciudadanos, las instituciones, todos, y termino como empecé en esta primera intervención, todos debemos de entender que tenemos un problema y que tenemos que buscar las alternativas de solución, que la buena noticia es que existen, Arlene. Oye, yo agregaría el solo por hoy cuidemos el agua, ¿no? Ya que andamos en la AA, sin duda, no, de verdad, qué importante, porque se nos da la gastadera del agua. Y en ese sentido, te pregunto, Jesús, sabemos que las industrias son muy castigadas, son muy criticadas porque gastan mucha agua, porque los procesos naturales de los productos requieren este gasto. ¿Qué nos dices? Y sobre todo, yo conozco perfecto a la empresa, me congratulo de decir que aprendí mucho de sustentabilidad a través de la industria mexicana de Coca-Cola. ¿Qué están haciendo, qué han hecho y qué sumas a esta situación? Muchas gracias por la invitación al Mundo Ejecutivo, un placer estar con ambos en el panel. Mira, para empezar creo que hay que poner en dimensión las cosas, ¿no? Porque muchas veces se dice que las empresas son un gran consumidor de agua, que tienen acaparada el agua, que el agua está privatizada y hay que partir de los datos, ¿no? Los datos oficiales de Conagua hablan de que las empresas a nivel nacional tienen entre el 9 y el 11%, ¿no? Si hablas de un poco de transformación, industria de transformación, más o menos 9%. Si agregas servicios, son 11% del agua. ¿Dónde está el resto del agua? Para que se den una idea, más o menos el 70% del agua está en el campo, se utiliza para procesos de agricultura y producción de alimentos. Entonces, partiendo de esa base, ¿la industria tiene la mayoría del agua de este país? No. La industria creo que es uno de los sectores que más invierte en tecnología, en hacer un uso eficiente del agua. En el caso de nosotros, en el sistema Coca-Cola, pues llevamos, yo te diría, más de casi 100 años en México y desde el primer momento el agua es nuestro principal insumo. Entonces, como nuestro principal insumo tenemos que cuidarlo y pensar en la sostenibilidad de largo plazo. Como empresas, yo creo que tenemos que ser parte de la solución y no del problema. Es decir, no tenemos que ser ajeno a las problemáticas de las comunidades donde operamos. Nosotros tenemos que generar valor en las comunidades donde operamos y ser parte de la solución a los problemas de esas comunidades. Entonces, ¿cómo podemos ser solución las empresas? Primero,
pues tenemos que eficientar nuestros procesos internos. Nosotros, como parte de la industria mexicana de Coca-Cola, por ejemplo, en los últimos 10 años hemos reducido en 25% el consumo de agua. Imagínate en una empresa pues, cuyo principal insumo es el agua, es un camino importante. El sistema Coca-Cola en México es de los más eficientes en el mundo en el uso del agua. Si tú comparas lo que hace el sistema Coca-Cola con otras industrias que generan bebidas alcohólicas y no alcohólicas, no hay nadie que tenga un mejor uso del agua. Y no es comercial, tenemos que invertir en el insumo. Número 2, ¿cómo vemos puertas afuera? ¿No? Porque una cosa es la inversión y cualquiera puede hacer las inversiones al interior, pero ¿cómo nos preocupamos por esas comunidades? Y hay 2 temas. Nosotros llevamos muchos años trabajando en el tema de conservación y reabastecimiento de cuencas, ¿no? Muchos años llevamos eso, tenemos programas bien grandes y ahorita te cuento de ellos. Y el segundo es el acceso. Y te digo segundo porque en ese ámbito así hemos trabajado muchas de las empresas que están aquí. El acceso lo hemos visto como una segunda etapa y no como una primera. Y hoy es, con base en lo que nos decía Raúl, pues es la primera. El acceso de las comunidades es bien importante. Si yo en las plantas o cualquiera de los que estamos aquí, nosotros tenemos agua porque somos autoabastecidos y tenemos un pozo profundo, pero la comunidad que está enfrente de nosotros no tiene agua, no hay sostenibilidad del negocio. No puede haber comunidades fracasadas y negocios exitosos. Entonces tenemos que hacer una inversión como empresas ahí, en el acceso. Y el acceso hoy es importante. Hay más o menos 8 millones de mexicanos que no tienen acceso al agua en cantidad y en calidad. Y ahí las empresas tenemos una responsabilidad. Ahí hemos invertido nosotros de manera importante en los programas, por ejemplo, las escuelas de lluvia. Ahí van a ver algunos videos que están pasando. Tenemos un socio importantísimo que es Isla Urbana, aquí está Davi, el director general. Hemos puesto, imagínense, 117 escuelas de lluvia y quisiera hacer la reflexión. Piensen en una escuela que no tiene agua, en la época de verano en Monterrey, 40 grados. Las escuelas tuvieron que cerrar. Cuando instalamos sistemas de lluvia, que en la época de lluvia, que fue poca, ¿no? En Monterrey ha llovido por abajo del promedio los últimos 10 años y eso pues, no permite que las fuentes se reabastezcan. Pero en el caso del sistema Coca-Cola hemos puesto 117 escuelas de lluvia en México con más de 20,000 niños, niñas y jóvenes beneficiarios. Es algo sin precedentes. Es cómo podemos generar ese acceso en las comunidades y donde más lo necesitamos, que son en las escuelas. Pero ahí pararía para en los siguientes contarte un poco más. En este sentido es importante escucharte, sin duda, Raúl, porque quiero que me digas qué aportan ustedes desde esta perspectiva y sobre todo cómo se trabaja de manera tan ordenada con la iniciativa privada, que es mucho del tema que tenemos en este foro, saber cómo la iniciativa privada aporta todo a que las cosas salgan mejor en estos temas. Sin duda, Arlene, ahorita Jesús lo decía muy bien y creo que esa frase engloba perfectamente lo que queremos decir, ¿no? O sea, la industria no es el problema, muy lejos no es el problema, pero sí es parte de la solución. Pero no solo la industria, todos los que estamos aquí tenemos un rol importante. En descargo de la industria, yo quiero decirte que el año pasado yo tuve la oportunidad, me hizo un favor de invitarme a algunos paneles como esto, cuando apenas empezaba la crisis. Y por ahí, justo en marzo, febrero, marzo, y cuando empezaban los ataques y las descalificaciones desde el centro del Zócalo hacia las empresas de manera injusta. Yo les diría, yo vi un caso de éxito donde vi un grupo de empresas, sobre todo regiomontanas, que trabajan muy unidas, de manera muy, muy importante, muy cohesionadas, un grupo de empresas con una gran empatía y con una gran solidaridad sobre lo que menos tienen. Lo que decía Jesús, cuando de alguna manera tú veías a un montón, en cantidad enorme de colonias que se asustaban cuando les decía a nuestro amigo de agua, Juan Ignacio Barragán, de Agua y Drenaje Monterrey, pues no va a haber agua mañana, ni tandeo, ni nada. Y las empresas fueron tan solidarias que antes que existiera todavía el decreto, antes que existiera la invitación, entre comillas, del Ejecutivo Federal para apoyar a la población, las empresas ya estaban haciendo, dentro del marco de la ley, las cesiones temporales de sus concesiones para darle a Agua y Drenaje de Monterrey ese volumen de agua para dárselo sobre todo a las colonias más desfavorecidas. Ellos estaban haciendo infraestructura que no les corresponde, ojo, eso no les corresponde, eso les corresponde al gobierno federal, para eso pagamos impuestos, para eso pagan impuestos y bastante, el refresco paga una cantidad importante de IEPS específico, pero ellos lo hicieron de manera solidaria y una serie de acciones como la escuela de lluvias y algo más. ¿Qué hace el Consejo Consultivo
Agua aglutina todos esos casos de éxito para poder invitar a los demás a replicar las mejores prácticas, a decirles vamos a hacer esto y hacer un llamado, con todo respeto, a los tomadores de decisiones para que jueguen cada quien su rol. Cuando el gobierno federal, el titular del Ejecutivo Federal, empezó a denostar a las empresas regiomontanas diciendo que se cerraran las empresas cerveceras, embotelladoras, para que les dieran agua a la población, pues salimos los aliados estratégicos, entre ellos el Consejo Consultivo del Agua, a decirle, señor presidente, está usted equivocado. Primero, por las cifras que da Jesús, donde la industria, el promedio, de acuerdo a las cifras oficiales, del 100% del uso consultivo del agua, solo el 5%, cifras más, cifras menos, el 5% lo consume la industria autoabastecida. El 76% es el sector primario. Entonces, en un esquema de Pareto, pues veamos dónde está el problema. Eso lo puede decir el Consejo Consultivo del Agua, ¿por qué? Porque está respaldado por toda la academia, el conocimiento de las empresas, de las ONG, de todos, ¿sabe? Para decirles, esta es la ruta, y decirles, señores, ¿cuál es la alternativa de solución? ¿Por qué? Porque a veces nos da mucho por hablar del diagnóstico, de lo que está pasando, pero nosotros invitamos a hablar ya sobre propuestas específicas. Ya sabemos que se va a caer el agua, ya sabemos que es un 1% a nivel mundial, ya sabemos que están contaminadas, sí, pero ahora ¿qué hacemos? ¿Dónde estamos parados y qué nos toca a cada quien hacer? Y en ese rol le decimos, oye gobierno, pues a ti te toca invertir más en infraestructura hídrica. No hay infraestructura en el sector hídrico. Las presas, el problema de Nuevo León, ¿cuál fue? El problema de Nuevo León, particularmente la zona metropolitana de Monterrey, es que el 65% de su abastecimiento es por aguas superficiales, 3 presas, 4 presas. Esas presas, que por cierto ahorita ya están a menos del 50%, pues llegaron al prácticamente el 0% y tuvieron que hacer alternativas como los pozos que se dieron y lo autoabastecido. ¿Qué no podían haber pensado el gobierno federal, estatal, los 3 niveles de gobierno que esto iba a pasar? Por supuesto. ¿Dónde está? Y entonces una ONG como nosotros sí le podemos decir al gobierno de frente, ¿dónde está el FONDEM? Que para eso existía cuando había desastre. Una parte de esto fue un desastre. ¿Dónde están los recursos que ahí va? Entonces eso, Arlene, es la manera en que el Consejo, aglutinando temas técnicos con propuestas, buscamos decirles, inviertan más acá. ¿Sabían ustedes, y con eso termino esto? En el tema de la red de agua potable que llega a cada una de sus casas, hay un desperdicio, una merma de cerca del 50%, eso es inadmisible. De cada litro que va corriendo ahí, la mitad se desperdicia, imagínense. Y si a eso le agregas que no hay una cultura del pago, ¿por qué? Porque hay diferentes lugares en donde no se exige, está muy politizado el tema del agua, que eso es un gran error. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues la gente no paga el agua. Nos preocupamos para pagar el celular, el cable, en fin, pero el agua no lo pagamos, no valoramos ese valor, valga la redundancia, ese valor económico del agua. Por eso mi reconocimiento a las empresas que están haciendo esto y replicaron en todo el país y lo están haciendo y con la eficiencia. Pero volvemos al problema. ¿Dónde está el problema? Si tú me preguntas, el problema está en el 76% del consumo del agua en el sector primario, y de ese 76%, el 60% se desperdicia. ¿Por qué? Y termino con esto, ¿por qué? Porque sobre todo la masa del medio, los pequeños y medianos agricultores, ¿sabías tú que ya no tienen programas de apoyo federal como existían antes? Una tecnificación de riego, de uso eficiente, ya no tienen. Entonces, ¿qué hacen ellos? Pues tienen que regar como Dios les da a entender, a través de surco, a través de lámina, con el correspondiente desperdicio. Entonces es donde hacemos la invitación al gobierno federal para que reoriente esos recursos en favor de esto. Y por eso decimos nosotros que el tema del agua, el tema del abasto y el acceso al agua, sí es un tema de seguridad nacional, no como otras cosas. Exactamente. Y en este sentido, ¿qué agregas, Jesús? Por un lado, pero por el otro también la responsabilidad de evangelización y también de apoyo, pues sí, honestamente, pues que recae en la industria. Sí, mira, y continuando con el tema del acceso, creo que esto va, digamos, engarzado con el tema de cultura del agua y con el cuidado y buen manejo del agua de cada uno de nosotros, que pequeñas acciones en las casas podemos hacer. Y en ese tema de acceso, fíjate que la industria mexicana de Coca-Cola, en el último año hemos tenido unos números impresionantes. Llegamos casi a 1 millón de beneficiarios en términos de acceso, con todos los programas que hemos tenido. Y te doy un par de ejemplos que habla de esto de cultura. Hemos estado repartiendo regaderas, ¿no? Y tú dices, oye, las empresas que tienen que estar repartiendo regaderas o reparando pozos o reparando bombas de los municipios, eso no me toca a mí, ¿no? Y eso es uno de los paradigmas que hemos descubierto en estas crisis, ¿no? Ayer hubo una reunión, por ejemplo, entre la jefa de gobierno y varias empresas para pedir ayuda porque
como decía bien Raúl, tenemos que ser parte de esa solución y ser vistos como aliados. Y entonces estamos cambiando el enfoque, ¿no? Es decir, eso le toca al gobierno, porque ese era el enfoque que teníamos muchas de las empresas. Yo no hago infraestructura hídrica, esa le toca al gobierno, estamos cambiando. Y nosotros en este año hicimos un cambio importante y logramos dar acceso a casi 1 millón de mexicanos, que es un número titánico. Pero acciones tan sencillas como cambiar tu regadera. Si tú tienes una regadera en tu casa de más de 10 años, esa regadera está consumiendo más de 10 litros por minuto cuando te bañas. Si te echas un baño largo, saca la cuenta diario por el número de personas en tu casa. Si cambiamos una regadera por una regadera ahorradora, certificada de grado ecológico por la Comisión Nacional del Agua, es de 3.7 litros por minuto. Es un cambio si hacemos eso. Entonces estamos nosotros financiando la compra de regaderas y cambiándolas con los municipios. Hace rato en uno de los paneles hablaban de empaques sostenibles. Pues si tú me traes PET, yo te lo cambio por una regadera. Entonces, en el caso del municipio de Monterrey, con el presidente municipal Colosio, hemos hecho un cambio de alrededor de 5,000 regaderas. Entonces, ¿podemos dar acceso reparando infraestructura? Sí. ¿Podemos dar acceso comprando infraestructura? También. ¿Podemos dar acceso haciendo escuelas de lluvias? También. Y el otro tema que tiene que ir junto con pegado, tenemos que invertir en la conservación y el reabastecimiento de las fuentes, porque si no, no va a haber agua mañana, ¿no? Todos aprendimos el ciclo del agua, pues el agua eventualmente se evapora y luego llueve y se infiltra. Muchos de los estados y los municipios de este país tienen una mezcla entre agua superficial y agua subterránea. Tenemos que las fuentes subterráneas se reabastezcan y en eso estamos trabajando de manera importante. Fíjate que tenemos un proyecto que hemos invertido alrededor de 170 millones de pesos. Tenemos el proyecto de construir 4 humedales artificiales. Al día de hoy tenemos el primero en Mexicali, se van a construir otros en Cihuatlán, Jalisco. El segundo que viene es en Mexicali y tenemos otros 2 en proyectos. Y estos humedales reciben el agua residual de los municipios, la tratan por medio de un proceso natural de filtración por plantas y diferentes etapas, y luego esto se va el agua a viveros comunitarios, y en el caso de Mexicali se va a ir al algodón, que es un cultivo de alto consumo de agua, para evitar que esta agua que tú estás disponibilizando para el campo la libera para que la gente la pueda consumir, que es agua potable, que ellos ya no usan agua reutilizada, y esa agua que dejan de utilizar ellos la puede usar el municipio para dar abasto a las comunidades. Entonces es un tema importante. Estamos construyendo también ollas captadoras de agua, sobre todo donde hay comunidades que tienen ganadería importante, pues darle de beber a los animales también es algo clave. Y utilizar la lluvia. Una vez más, la lluvia es un gran recurso que no utilizamos. Tú construyes estas grandes ollas captadoras, tenemos 35 en el país, y escarbas básicamente un hoyo, lo forras de plástico y cuando llueve se llena. Y pueden en la época de estiaje los agricultores y los ganaderos darle de beber a los animales con eso. Entonces hemos hecho varias iniciativas de este estilo, y te voy a decir otra que me siento muy, muy orgulloso. Tenemos el programa de reforestación privado más grande del mundo. Hemos plantado 63,000 hectáreas, alrededor de 77 millones de árboles, una superficie igual a la isla de Cozumel, solo nosotros. Imagínate si cada empresa avanzara en ese sentido y tuviera el impacto en las comunidades donde opera. Porque no solo es tener los mejores productos, las mejores marcas, sino es generar el impacto en las comunidades donde operamos y tener la responsabilidad de no me toca a mí, eso es del gobierno, eso ya no es. Claro. Ya no es. Ya son las fábricas de agua. Es correcto. Hoy tenemos que ser parte de esa solución y sí nos toca arreglar infraestructura, sí nos toca cambiar tubos y sí nos toca que tengamos comunidades exitosas. No obstante, es una inversión y es una inversión importante. ¿Pudiera pensarse en un gasto? Fíjate que no, creo que ahí es el cambio de mentalidad donde la sostenibilidad tiene que ser parte integral del negocio. Ya no es tener un área de sostenibilidad ahí, que van a eventos o que están viendo cómo cambian alguna cosa, sino tiene que ser una parte integral del negocio donde se van todas las partes, desde los empaques, el tema de generación de energía, ahorros. O sea, tiene que haber una estrategia que vea la inversión que hace la empresa, puertas adentro, como decían, eficiencias en todos estos temas, pero puertas afuera también. Y puertas afuera se genera un impacto, ¿no? O sea, a mí lo que me gusta pensar es que la gente que está alrededor de las empresas, de los que están aquí presentes y de la mía, quieren estar junto a nosotros porque somos un buen vecino y porque generamos valor compartido en esas comunidades. Y es que, Raúl, estamos hablando sí de Nuevo León, pero no nos vayamos lejos. Iztapalapa, esta alcaldía tiene un problema de agua de
toda la vida. Totalmente, y es donde no entiendes la concentración de las ciudades más grandes del mundo, en la parte del Valle de México, y tiene 30, 40 años, y tiene por doble partida, cuando tiene el tema de la sequía y cuando vienen las inundaciones, ¿no? Entonces, esos son los temas que no entiendes, por eso nosotros, quizás se malentendió, y mi amigo Jesús no voy a discutir con él, ni mucho menos, pero mi punto es del rol que le queda a cada quien, porque dicen por ahí que el amor se refleja en el presupuesto. Y de alguna manera, cuando nosotros vemos que en el presupuesto de egresos de la Federación el tema del agua está así de chiquito, es que hay poco pues amor. entonces no hay mucho amor, pero no solamente no hay amor, es que no hay interés para prever ese tipo de cosas. Tristemente en la vida dicen que el dinero no lo es todo, pero calma los nervios, y de alguna manera pues aquí el tema del recurso es necesario. Es una gran discusión que tengo con Jesús y con otros amigos, insisto, los roles, o sea, qué bueno que lo hacen las empresas extra, y es un tema de reputación, de responsabilidad social empresarial, pero no les corresponde. El gobierno tiene sus roles, para eso todos pagamos impuestos, a ti no te corresponde dar una cuota para que tapen el bache de tu calle, para eso pagas un impuesto predial, etcétera. Es un poco nuestro sentido, pero la empresa es tan empática, tan solidaria, que va más allá. Pero nosotros, como asociación civil, nosotros lo que queremos es señalar en esa parte. Entonces decir, señores, se necesitan más recursos, y por eso nosotros ahora, decía hace un momento, hablamos de soluciones, tratamos de hablar de propuestas, como las empresas. Ellos ya no ven qué pasó, a quién fue la culpa, sino cómo solucionamos el problema de nuestra comunidad, de nuestros grupos de interés. Y nosotros vamos en esa misma línea, decir, oye, a cada quien le toca su responsabilidad, y entonces nosotros, junto con varios aliados estratégicos, Red Agua UNAM, todos los demás, las asociaciones civiles, decimos, vamos a acuñar alternativas de solución. Y Arlene, acuñamos 5, que más o menos convergen en todo lo que hemos platicado. La primera es decir que se requiere mucho más inversión en infraestructura hídrica, sin duda. Lo que hacen las empresas es una buena voluntad, pero es insuficiente e insisto, no les corresponde. 2, mantenimiento. El tema que hablaba hace un rato de las fugas de las redes de agua potable que llega a tu casa, que es el 14% del total de agua que se consume, se va a la mitad. Pues decíamos, ¿y por qué alguien te pregunta y te dice, oye, ¿por qué no se hace? ¿Por qué no se invierte? Y nuestra respuesta es, pues con todo respeto y dicho de manera muy coloquial, pues porque no es sexy esa inversión. ¿Por qué? Porque no es atractiva, porque está enterrada, porque no se ve. Entonces al tomador de decisión, pues no le interesa esa parte, le interesa el puente, otra cosa que se vea. Entonces decimos, oye, eso también es necesario. Entonces mayor inversión en ese sentido. Ha crecido, hay un diputado, Rubén Muñoz, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, que ha insistido mucho, y del ejercicio pasado, del 22 ahora al 23, se incrementó en 100% el presupuesto de Conagua, pero aún así es insuficiente, porque además está muy enfocado, está muy localizado. 2, el tema del derecho humano al agua. Lo decía bien Jesús hace un rato, hay una cantidad, hay cifras, que es un gran problema también en nuestro país, hay cifras que van y vienen, pero hay una cantidad entre 8 y 10 y 15 millones de mexicanos que no tienen acceso al agua diaria. Y entonces hay una legislación que está pendiente desde hace 12 años, que es el derecho humano al agua, como el derecho a la salud, como el derecho a la educación, pero que no se ha legislado en una ley secundaria porque no hay lo que le llaman ellos el componente presupuestal. No hay recurso porque está concentrado en 5 grandes proyectos y no me meto en líos. Pero bueno, ahí en esa parte. Y ya no lo sabemos. Y la tercera es el tema de la seguridad hídrica, un poco lo que también decía Jesús. ¿Qué es la seguridad hídrica, la certeza hídrica? Es el conjunto institucional de todas las organizaciones que aseguren agua de calidad y de cantidad. La Organización Mundial de la Salud, números van, números vienen, dice que al menos son 100 a 150 litros diarios por persona el que debe de tener. En un regaderazo, una gente que canta y declama en la regadera se los lleva, ¿no? Y eso es de verdad injusto, y hay gente que no tiene esa. El otro tema, grande desafío, es la parte de la Agenda 2030. No debemos apartarnos o separarnos de la agenda mundial. Hay una agenda 2030 con la ONU, donde hay varios objetivos de desarrollo sostenible. El agua es uno de esos 17. No nos separemos de eso, hagamos una política pública a nivel internacional. Y el último es lo que le dio vida y origen al Consejo Consultivo del Agua, el tema de promover una mejor y mayor cultura en el cuidado y uso sustentable del agua. Todo el público que está aquí, casi todos, son muy jóvenes, a lo mejor no se acuerdan de esa campaña, pero fue tan exitosa que tiene un nivel de recordación muy alta. ¿Se acuerdan de aquella campaña del gordito que le decía, ciérrale Amanda? Pues esa campaña nosotros la promovimos hace 20 y tantos años, y después hizo una segunda etapa. Ese gordito, que tenía en el tiempo unos 10, 12 años, después de 10 años,
vuelve a hacer una ejecución en una campaña publicitaria y dicen, ¿se acuerdan de ese gordito? Pues ahora soy yo, pero les tengo una mala noticia, no ha cambiado. Seguimos desperdiciando, no seguimos teniendo ese valor del agua. Cuidemos el agua. Oye, ya me delaté porque yo sí conocía al de Sierra. O sea, ya me dijiste la edad. No. Y en este sentido, Jesús, vamos a hacer una conclusión. Una empresa responsable, una empresa que lo trae en el ADN, que no es un greenwash, que recuerdo hace 10, 15 años que ustedes ya lo hacían. Hoy, ¿hacia dónde se dirige la industria mexicana de Coca-Cola? ¿Hacia dónde va? ¿Y cuál es el mayor reto que tienen que vencer? Sí, fíjate que es un constante buscar nosotros cómo apoyar a las comunidades y los retos que van enfrentando estas comunidades y cómo generamos cultura. Creo que a nosotros lo que nos interesa mucho es generar cultura en las personas y creo que ahí está la clave. Si cada uno de nosotros en nuestra casa somos conscientes de cómo usamos el agua, nos va a ayudar mucho y eso nosotros creo que tenemos una responsabilidad como empresas. Somos muy buenos para comunicar, tenemos que comunicar más de que el agua se puede ahorrar, ¿no? Y hay pequeñas acciones, te digo, desde cambiar una regadera, desde cerrarle cuando te lavas los dientes, desde poner una cubeta para captar el agua en lo que se calienta el agua. Todas estas cosas tenemos que comunicarlas mejor como empresas y que el ciudadano las tome suyas, porque es una responsabilidad de todos, ¿no? Las empresas tenemos mucho que hacer, ya comentamos algunas de estas cosas, pero tenemos que trabajar en la cultura. Entonces creo que ese está el gran reto en que, como decía Raúl, la gente sea consciente que sí tenemos un problema, lo vamos a tener en la Ciudad de México, lo vamos a tener en el norte. La mitad del norte fue declarado, la mitad del país, que es el norte, fue declarado en un tema de sequía o sequía extrema. Está lloviendo menos, el calentamiento global ha ido bajando, ¿no? Sobre la parte sur de Estados Unidos y la parte norte de México van a enfrentar un problema grave porque no está lloviendo, no se están infiltrando el agua y reabasteciendo los mantos acuíferos, los cuerpos de agua superficiales están muy bajas las presas. Entonces el reto es ese, ¿cómo podemos ser exitosos como empresas teniendo comunidades que están enfrentando problemas? Y coincido con Raúl, no nos toca, pero no podemos evadir ayudar a las comunidades. Y te doy un ejemplo, mira, en muchas pláticas de estas a veces escuchas a las empresas y todos te dicen, no, yo tengo planta de tratamiento, ¿no? Y tratamos el 100% de las aguas. Todos lo hacemos, es la ley, ¿no? No tienes de otra. Pero creo que hay que ir más allá. Y te doy un ejemplo, nosotros lo que estamos haciendo es que el agua residual tratada, que nosotros descargamos agua a temperatura y agua blanca, ¿no? Hay otras industrias que tienen otro tipo de procesos y es más complicado, pero tenemos sistemas terciarios y cuaternarios. Es decir, el agua es muy buena para el riego, no es apta para consumo humano, pero es apta para volverla a usar. Si yo la tiro al drenaje, ¿qué causo? Nada más dilución en el drenaje, que viene, pues el drenaje viene de otro lugar y de otras descargas viene muy sucio. Si esa agua yo la conecto a las líneas moradas, que son las líneas de agua residual tratada de los municipios o los organismos operadores, y se va a otras industrias, como el ponente anterior hablaba de Tesla, si le damos el agua tratada a Tesla, deja de usar agua limpia que alguien más puede usar para beber y tomar. Entonces nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo por donar toda el agua, ya sea por pipas, conectarlas a las redes de los municipios para que se utilice en riego de jardines. Estamos dándolas a universidades para que las universidades rieguen los campos, a campos de golf. Hay que hacer algo con el agua y pensar todo el tiempo que es un tema sostenible y que no nos va a durar. Es decir, si pudiéramos tratar el 100% de las aguas y volverlas a reutilizar, hay países que viven en un ciclo cerrado, ¿no? Tú vas a Israel o vas a algunos otros países de Asia que tienen problemas, pues está todo el sistema cerrado, ¿no? Hoy te la tomas, después vas al baño y luego esa agua la vuelven a embotellar y te la... Entonces tenemos que cambiar la cultura y el gran reto de las empresas es hacer suyos los problemas de la comunidad, apoyar, trabajar con el gobierno, como bien decía Raúl, trabajar con la comunidad, y esto es un tema tripartito de responsabilidad compartida entre todos, ¿no? Evidentemente nosotros tenemos que ayudar porque estamos ahí, somos parte integral de las comunidades, pero tenemos que trabajar mucho en la cultura. Creo que podemos nosotros invertir, cambiar pozos, hacer la mejor legislación como Raúl trabaja todos los días por empujar políticas públicas responsables, pero si el ciudadano no nos ayuda con el famoso ciérrale la llave, mientras sigamos viendo gente lavando a manguerazos el coche, cuando veamos gente, señoras en la mañana limpiando, ¿no? Regando la banqueta, como se dice comúnmente, pues el agua no nos va a alcanzar, ¿no? Por más que hagamos las empresas, el gobierno. Entonces, creo que el gran reto, y me lo preguntabas, es la cultura del agua. Tenemos que trabajar en eso y en hacer pues, las inversiones como empresas y como gobierno necesarias para asegurar la sostenibilidad del recurso en el largo plazo. ¿Tu conclusión, querido Raúl? Yo creo que es muy simple. Creo que debemos tener conciencia del tema.
Repito, como empecé, el tema es que tenemos que reconocer que hay un problema y hay que buscar soluciones, pero tenemos que tener conciencia y tener el rol que cada quien nos corresponde respecto a esa atención. Mucha educación, sobre todo a los niños. Dice otro dicho que, ¿cómo es? Chango viejo ya no aprende truco nuevo, pero el niño, sí hay que decirle, inclusive nosotros sacamos un programa que se llamaba Guardianes del Agua y otros muchos más, donde educabas al niño que debía de cuidar el agua, porque ese niño va a crecer y va a ser adulto y de alguna manera generar esa conciencia. 2, tener la tranquilidad de que hay mucha gente, como todos lo estamos haciendo aquí, los medios de comunicación, que nos invitan a hacer eso permanentemente. Siempre decimos en el Consejo Consultivo del Agua que no lo hagamos cíclico nada más cuando hay problemas, sino que el tema del agua es un tema permanente que hay que estar buscando soluciones y cómo atenderlas. Y 3, sí, exigir a quien tengamos que exigir, ya sea sector privado, sector público, hacer la parte que le corresponde, pero también el ciudadano. ¿Y el ciudadano cómo lo hace? Pagando el agua y entre otras cosas cuidándola. Sería de verdad nuestra conclusión, agradeciéndote Arlene, a ti y a todo el público de verdad su paciencia y tu invitación. Oigan, pues ahí está la conclusión, los expertos. Creo que el mensaje más importante es ciérrenle y sigan viendo todas las acciones que realizan las empresas. Un aplauso, por favor. Soy Arlene Muñoz. Gracias. En Grupo Mundo Ejecutivo estamos contigo e innovamos con más medios y estrategias para generar negocios. Estamos contigo con más de 140 productos anuales y más de 340,000 artículos hechos por más de 100 especialistas en todos los sectores, que han llegado a más de 40 millones de lectores. Estamos contigo en publicidad exterior con espectaculares, bajo puentes y aeropuertos. Estamos contigo en nuestro newsletter con más de 680,000 suscriptores. Estamos contigo en más de 15 plataformas y las principales redes sociales con un alcance de más de 300 millones de impactos. Estamos contigo en YouTube con más de 5,000 videos, más de 8 millones de reproducciones y en Facebook con más de 2 millones. Estamos contigo en nuestros eventos que han llegado a más de 7 millones de personas. Estamos contigo en el evento más importante de negocios en México, la cumbre de las 1000 empresas más importantes, con más de 30 paneles y un alcance de 200 millones de impacto. Estamos contigo con todas nuestras alianzas comerciales, con las diferentes cámaras nacionales e internacionales y los medios de comunicación más importantes del país. Estamos contigo para apoyar a todos los empresarios de México. Mundo Ejecutivo Business Summit presenta SEO, Sostenibilidad, Estrategias y Oportunidades. La Agenda 2030 y el compromiso sustentable marcan el destino de las 50 empresas más exitosas. Ideas y soluciones que se están implementando para el desarrollo y transformación del planeta, tratados por expertos en la materia. Sumemos esfuerzos en beneficio de nuestro mundo. Haz presente y fortalece a tu marca y logra alianzas estratégicas con las principales marcas de México. SEO, Sostenibilidad, Estrategias y Oportunidades. El evento organizado por Mundo Ejecutivo